Hola, dentro del marco de los talleres de adjudicación por parte del equipo de adjudicación y jueces independientes del torneo de glorificación del domo, aquí les presentamos el cómo es la gestión de la deliberación. Mi nombre es Diego Dalis, vamos a empezar con el taller. Dentro de este taller vamos a tomar estos 5 puntos en específico. La idea es que sea un taller bastante simple para aquellas personas que están empezando a adjudicar, pero también tenga ciertos tips, consejos y algunos puntos de vista personales en base a mi experiencia para que personas con cierta experiencia o que quieran conocer más sobre cómo gestionar una deliberación y no solo los puntos básicos, puedan sacarle provecho también a este taller. Entonces vamos a tratar sobre cuáles son las partes de la deliberación, las comparativas, los escenarios comunes, las preguntas clave y cuándo pasar a votación. Vamos entonces con las partes de la deliberación. Esta es la estructura clásica de cómo se genera, cómo se gestiona una deliberación. Hay ciertos puntos que podemos saltarnos o que no van a ser necesarios o que de alguna u otra manera eh, no tienen que estar presentes en el 100% de las deliberaciones. A veces simplemente puedes saltarte o emitir esa parte. Creo que lo que siempre está presente es el tema de la deliberación por comparativas, pero lo vamos a ir tratando cada uno. Vamos entonces con la lectura de notas. Este es un momento al iniciar la deliberación en el que de manera presencial estás consciente de que ya las personas han salido de la sala y puedes deliberar tranquilamente con tu panel, y si hay ciertas dudas o le permites al panel revisionar esas anotaciones y alguna comparativa en específico para que tengan un call claro, o en manera virtual en el que termina el debate y te trasladas hacia la sala de deliberación, confirmas que todas las personas que estén dentro del panel estén en la sala de deliberación del Discord o de la plataforma en la que estés deliberando, y a partir de ahí les pides entonces que vean sus notas a partir de 30 segundos, un minuto y medio, máximo 2 minutos, para que sea lo más cómodo posible y tenga suficiente tiempo para gestionar la deliberación. Yo siempre utilizo 1 minuto o directamente pregunto ampliamente: ¿tienen un call preliminar? Y si no tienen un call preliminar, ¿cuánto tiempo les gustaría? 30 segundos, 1 minuto. Y dar opciones en las que menos tiempo consuman para que puedan tener claridad, pero también para que puedas gestionar la deliberación de manera más fácil. Cuando revisamos anotaciones, siempre buscamos esos puntos en específico en el que generamos la diferenciación de ciertas comparativas en el caso de que tengamos alguna duda en una comparativa puntual. Incluso como personas juezas principales podemos decir: no tengo un call claro, vamos a tomarnos 1 minuto, 2 minutos, y poder revisionar todas esas notas o poder clarificar esos criterios para poder hacer la comparativa más clara. Y también ese momento es para que las personas revisen sus notas, pero también para que se den cuenta de qué cosas no he terminado de entender, qué cosas no he terminado de comprar, cómo yo adjudico esta comparativa en específico. Si soy una persona que está apenas empezando, es bueno que vaya escribiendo o vaya puntualizando dentro de mis anotaciones, mientras sucede el debate, el qué, el cómo y el por qué, para cuando pases a la lectura de notas veas si esas preguntas fueron respondidas por la misma cámara a pesar que sea en el segundo discurso, o fue respondido por otras cámaras, haciendo que sea más fácil de entender el caso contrario y por ende sobreponerse en la comparativa. En este momento también es poner dudas claves respecto a: tengo claro la comparativa de altas, tengo clara la comparativa de bajas, pero por ejemplo no tengo clara la comparativa en oposiciones, o me es muy difícil poder clarificar el punto de extensión si lo compro o no en gobiernos. Es importante desde aquí tener ese punto claro. Las comparativas dentro del debate se hacen por cámaras, ya lo veremos más adelante, pero no posicionamos una cámara en base a una gana el debate y las otras pierden. Es una cámara que, en comparativa con otra cámara en puntual, por ejemplo, alta de gobierno le gana a alta de oposición, esa es una comparativa; alta de gobierno le gana a baja de oposición, esa es otra comparativa; y alta de gobierno le gana a baja de gobierno, esa es otra comparativa. Es decir, evaluamos cada comparativa en individual para poder eh, establecer las posiciones. Eso es bueno de tenerlo en cuenta y establecer esas dudas referente a cada comparativa para poder llegar a un resultado preciso.
Una vez que establecemos esas dudas y una vez que revisionamos esas notas y establecemos un call preliminar, entonces pasamos entonces a cuáles esas perspectivas preliminares que tenemos del debate. Aquí es donde exteriorizamos esos calls preliminares o esas posiciones del debate de manera preliminar, el cuáles son las concepciones que tengo tras acabar el debate y tras acabar la revisión de notas. Esto, como les decía, revisar las notas o esa lectura de notas no sucede o no tiene por qué suceder en el 100% de las deliberaciones. Es bueno para tener cierta claridad, pero si hay cierta facilidad de haber llevado el debate o el debate fue, entre comillas, bastante claro. Significa que cuando pasemos a la deliberación, capaz no necesitamos ese tiempo o podemos estar seguros de que tenemos un call a pesar de que no estemos en consenso todos de que es el mismo call. A partir de esos calls preliminares y al exteriorizar esas dudas puntuales que tenemos por comparativas. Por ejemplo, yo tengo en primer lugar alta gobierno, en segundo lugar tengo a baja de gobierno, pero en tercer lugar no sé si va a alta de oposición o la baja de oposición, tengo dudas ahí. Al momento de exteriorizar un call preliminar o cuando se le pide ese call preliminar al resto del panel cuando lo está gestionando, es bueno hacer esas preguntas sobre ¿tienes alguna duda en una comparativa en específico? O si ves que esa persona no le está costando dar un call preliminar de manera sencilla, podrías hacer preguntas en las que por lo menos tenga claro de si ganan gobiernos, ganan oposiciones, el debate quedan altas o quedan bajas, o veo un primer lugar y veo el segundo, pero tengo dudas en el tercer y cuarto lugar, en el segundo y el tercer lugar. Eso ayuda bastante a poder saber cómo gestionar la deliberación más adelante. Por eso esa perspectiva preliminar es bastante importante. Y también como persona jueza principal que está gestionando esa deliberación y como persona panelista que ve que están gestionando la deliberación, el permitirle a la persona jueza principal o uno como persona jueza principal poder identificar cuáles son esos disensos que están presentes dentro de la deliberación, ya desde este primer momento ayuda entonces a poder gestionar o llevar la deliberación general de manera más sencilla. Si sé que, por ejemplo, estamos de acuerdo que las bajas ganan el debate, es decir, quedan en primer y segundo lugar, pero no sabemos cuál se sobrepone una sobre la otra, ya podemos entonces a poder considerar un call general y si tenemos disidencio o disenso en esas primeras dos, en el primer y segundo puesto, entonces vamos directo ahí y poder gestionar eso más adelante. También dudas sobre el debate, el exteriorizar cuando doy un call de no sé si esta extensión es suficientemente válida para poder sobreponerse. Al momento que estoy dando el call también ayuda a tener como esas dudas presentes porque puedes comprarlo pero no estar tan seguro de si como tú lo estás viendo es lo más indicado o si tienes los criterios suficientemente establecidos o explicitados para poder representarlo al momento de deliberar y también al momento de dar la justificación al feedback, porque igual como personas juezas principales, a pesar de que tengas un poco más de experiencia o que el equipo de adjudicación considere que debe ser quien gestione la deliberación, no significa que te las sabes todas o que de alguna u otra manera nunca vas a fallar. En algún momento puede que tengas un call que pueda ser cambiado o que puedas no ver un punto en específico que sea clave para dentro del debate. Entonces, cuando exteriorizas ese punto, incluso como persona jueza principal, decir que tienes dudas en alguna comparativa o que te cuesta ver si una extensión es válida o cómo se pondera un material sobre el otro, eso ayuda también a que las personas dentro del panel también estén conscientes de cómo interactuar con la deliberación o cómo interactuar con esa comparativa en específico para aportarte esa información para poder clarificar tu duda como miembro del panel, porque todos son miembros del panel de alguna otra manera. Y también establecer ciertos criterios de evaluación. Creo que ya esto es el momento en el que empiezas a ir por cada comparativa, pero el es tener claro en el momento en el que das todos los calls y estableces entonces cuál es la métrica del debate, qué criterios estamos utilizando para evaluar en general un caso y qué criterios estamos utilizando para evaluar ese caso en comparativa con otro. Creo que ya tenerlo claro al momento de tener esa perspectiva preliminar dentro del debate también es fructífero para tenerlo anotado y poder, por ejemplo, en la comparativa de alta, saber que alta de gobierno u alta de oposición se pondera por encima de la otra por un criterio de eh, relevancia, importancia, certeza, eh,
corto plazo, largo plazo. Tener esos criterios en mente puede ayudar entonces a que la gestión y la expresión de mis opiniones y mis perspectivas dentro de los siguientes minutos de la deliberación sea más clara, sea más sencilla. Pasamos entonces con esa parte, las comparativas y la votación. Aquí hablamos entonces de la deliberación por comparativas. Depende de ciertas situaciones en específico de cómo gestionar la deliberación, pero es importante tener en cuenta que siempre tienes que pasar por las 6 o en la medida de lo posible pasar por las 6 comparativas. Es decir, poder discutir o recabar cierta información sobre cada una de las comparativas dentro del debate, no solo para el feedback, sino para clarificar dentro de todo el panel que estamos llegando a un verdadero consenso y que estamos de acuerdo de que estos son los criterios, este es el material, esto es lo que pudimos comprar como personas del panel o personas votantes promedio informadas sobre el caso presentado por una cámara en específico. Entonces, cuando deliberamos, tratamos de hacerlo directamente, como les mencionaba anteriormente, por cámaras, por comparativas en específico, para poder tener un claro, no solo tiempo de deliberación, sino también un claro de obtener esos resultados de manera más precisa y más correcta. Después viene la resolución de dudas. Cuando ya tenemos las dudas claras, cuando ya tenemos los criterios de evaluación claros, cuando ya puntualizamos en qué comparativas tenemos dudas, al momento de pasar a la deliberación podemos no solo exteriorizar el por qué tenemos esas dudas o qué material nos parece difuso o dónde puntualmente en cada uno de los materiales expresados tengo esas dudas, sino que nos permite al resto del panel poder verbalizar o exteriorizar el cómo nosotros vemos esa comparativa en específico y poder resolver esas dudas de manera más clara. Creo que eso hace entonces que la deliberación y la discusión dentro de una comparativa en específico sea más amena porque sabemos puntualizar cuáles son las dudas que tiene el panel con nosotros como persona jueza principal y también exteriorizar cuáles son nuestras dudas a partir de esa comparativa cuando eres una persona miembro de ese panel. Después viene la votación y aquí vamos a extenderlo un poco más adelante, pero la votación es ese momento en el que no hemos llegado a un consenso o nos estamos pasando del tiempo establecido para una deliberación que en su totalidad vendrían siendo máximo 20 minutos. Si vemos que no hemos llegado a un consenso o por alguna razón no hemos terminado de discutir las comparativas, pero ya pasamos los 17, 18 minutos, entonces entramos al proceso de votación. Dentro de la votación pasan dos cosas en específico. Lo mismo que pasa dentro de la deliberación, pero siempre hay alguien que gestiona esa deliberación, pero dentro de la misma deliberación no hay un rango mayor al otro, a menos que seas una persona jueza trainee. Es decir, dentro de la deliberación la persona jueza trainee tiene voz, puede dar su explicación, puede ver su punto de puede expresar su punto de vista, pero al momento de pasar a la votación, ya esa persona o ese trainee ya dio su opinión, ya pudo participar en la comparativa y cuando pasamos a votación ya hemos tenido muchas intervenciones respecto a esa comparativa en específico o ya nos hemos pasado de tiempo. Al momento de votar, todas las personas del panel, excepto las personas o ese trainee, pasan a votar. Todos cuentan con un voto y esto es algo que hay que cambiar la concepción dentro de el que es adjudicar. La persona jueza principal, su voto no pesa más que el resto. Su voto vale lo mismo que el resto de las personas a menos que haya un empate. Es decir, si hay un panel de 5 personas en la que está la persona jueza principal, hay 3 panelistas y hay una persona trainee. La persona trainee al momento de votar no tiene voto, entonces seríamos solo 4 personas del panel votantes o personas con voto. Esas personas con votos todos tienen un voto, pero en dado caso de que el empate o que la comparativa queden 2-2, es decir, un empate, el voto de la persona jueza principal tiene cierto privilegio para poder desempatar, para no llegar a eso, un empate, y poder continuar con la gestión de la deliberación, poder continuar con el, la expresión de los resultados y la obtención de esos resultados y poder dar el feedback. Creo que eso lo explicaré un poco más adelante, pero el llegar a esa votación en específico hace que podamos obtener unos resultados finales a pesar de que no estemos de acuerdo con
el cómo se llevó la deliberación y que no estemos de acuerdo con los criterios o con eh, el punto de vista de otras personas dentro del panel. Siempre es importante cuando lleguemos a este momento de votación puntualizar dentro del el feedback como personas juezas principales que en ese caso en específico, en una comparativa en específico, no se llegó a un acuerdo, no se llegó al consenso. Entonces caímos en split y explicar cuántos fueron los votos y cuál fue la perspectiva que tuvo la persona o la minoría dentro del panel desde su punto de vista. Esto es el momento en el que el manual especifica que si la persona jueza principal se siente cómoda, en dado caso de encontrarse en la minoría, puede dar el feedback. Y también explica que si esa persona jueza principal se encuentra en la minoría y no se siente cómoda o no puede puntualizar o expresar ese resultado, si la mayoría del panel piensa o tiene un punto de vista en específico, la persona jueza principal puede designar a alguna persona del panel para que dé la retroalimentación respecto a esa comparativa en específico. Creo que eso también es parte de tener en cuenta de cómo voy a gestionar la votación y a partir de tener los resultados, qué va a pasar después del feedback, porque dentro de lo que se gestiona en la deliberación es también decidir quién es la persona que va a dar el feedback dentro de esa compartida en específico, pero el puntualizar y expresar dentro del feedback esa situación de votación también es importante. Vamos entonces con los speaker points y la subida de ballots. Aquí vamos a tardar los últimos 3 minutos, tal vez 2 minutos después de la deliberación sustancial en el que se genera la discusión, 17 minutos, 18 minutos de deliberación, entonces pasamos a poner los speakers. Hay que tener en cuenta que se puede llegar a pensar que los puntos, los speaker points, se ponen o se colocan de manera subjetiva. Les recuerdo que hay una tabla dentro del manual que explica cuáles son esos criterios en específico para puntualizar un discurso. Eso también hace que nosotros podamos, dentro de esa misma deliberación, tener concepciones de por qué ese discurso está en un rango en específico de la tabla o por qué puede estar en otro rango específico de la tabla. Dentro de la gestión de la deliberación también está la gestión de discusión respecto a los speaker points. Entonces, el llegar a una situación de imponer los speakers al resto del panel es algo indeseado. Lo bueno es que tenemos, igual que las comparativas, la oportunidad de dar nuestra opinión, incluso si somos personas juezas trainee, al momento de poner speaker points, explicar el por qué creemos que forma parte de este rango en específico de la tabla puede ayudar a que el resto de las personas del panel estén de acuerdo o no con esa decisión. Y la verdad es que estas son situaciones bastante puntuales en las que no estamos en un consenso o que no hay explicación sustancial para poder entender por qué sí está en un rango o no está en el otro. Creo que esas son situaciones muy puntuales y podemos también pasar a la votación en caso de que hubo un momento en el que no estuvimos de acuerdo o hubo un momento en el que la mayoría del panel considera que no está en ese rango en específico y ahí es donde se puede llegar a la votación en algún momento muy, muy, muy puntual en el que dos personas piensen que está en un rango, dos personas piensen que está en otro rango, dos personas piensen que esté en un puntaje en específico, dos personas piensen que está en otro puntaje en específico, tal vez en el mismo o diferente rango. También es parte de la gestión de la deliberación el identificar esas situaciones en específico y poder llegar a un consenso. Lo mismo que en las votaciones para las posiciones dentro del debate, también se hacen las votaciones dentro del establecimiento de los speaker points. Y después llevamos, una vez que hemos establecido los speaker points, puede ser a la par o puede ser segundos después, el tener pendiente la ballot, cómo la vas a llenar. Si puede ser de manera física o va a ser de manera virtual o en algunos casos puede ser de las dos maneras, tanto de manera virtual como de manera física. Eso es bueno tener a la mano tanto la página del Tabicat en donde puedas llenar directamente mientras estás estableciendo los speaker points por posiciones, de abajo para arriba, de arriba para abajo, como sea lo que más se acomode, pero tener pendiente de estamos estableciendo los speaker points, los cargo directamente a la plataforma digital y los escribo directamente en la hoja en físico. Eso hace que no solo se eviten retrasos, sino que se aproveche
el tiempo de la mejor manera posible. Terminamos entonces con el primero o cuarto lugar, pasamos con el siguiente lugar y vamos poniendo speakers, tanto la decisión en consenso como dentro de la plataforma digital, como en la plataforma o como en la hoja a nivel físico. Estas son las partes de la deliberación. Vamos entonces con las comparativas. Aquí es bastante sencillo, creo que si ya has tenido cierto tiempo dentro de debate y has escuchado algún feedback y o has sido parte del panel mientras se da un feedback y o has sido principal y has dado feedback, ya comprendes cómo se maneja este punto de las comparativas y cómo se dan el choque dentro del debate, pero entonces entendemos que hay una comparativa de altas, que vendría siendo alta de gobierno, alta de oposición, una comparativa de bajas, que vendría siendo baja de gobierno con baja de oposición, comparativa de bancadas en la que está con bancada de gobierno, alta de gobierno y baja de gobierno, comparativa de oposiciones, alta de oposición y baja de oposición, y después están los cruces, que esto creo que puede ser lo que más llega a confundir a las personas nuevas. Entonces está el cruce corto, que es el baja de gobierno con alta de oposición, en el que se les dice cruce corto porque tienen la posibilidad de, apenas termina un discurso, el último discurso de alta oposición, empieza el primer discurso de baja de gobierno. Es decir, el cruce no tiene tanta distancia dentro del debate, apenas termina cámara empieza la otra, se cruzan porque una es alta y la otra es baja, una es alta de gobierno y la otra es baja de gobierno y la otra es alta de oposición, pero están en un cruce corto. Después está el cruce largo, que vendrá siendo alta de gobierno y baja de oposición, y aquí es todo lo contrario. El primer discurso del debate es el de primer ministro de alta gobierno, y el último discurso es el de baja de oposición, el látigo de oposición. Entonces, están tan separados dentro del debate que el cruce, a pesar de que sea un cruce entre una bancada y... es decir, un cruce entre altas y bajas y también un cruce entre gobiernos y oposiciones. Esta comparativa en específico es la más alejada, entonces es la más larga o la última en clarificarse, ¿no? Hasta que no termine de hablar el látigo de oposición, no podemos saber si baja de oposición le gana a alta de gobierno, aunque podemos ir intuyéndolo o ir analizándolo en la medida que sucede el debate. Teniendo entonces estas comparativas claras, puedo devolver y tener esa claridad respecto a cómo voy a puntualizar entonces los calls preliminares, cómo voy a establecer mis dudas respecto a si tengo dudas respecto a la bancada de gobierno, si tengo dudas respecto al cruce en alta o la bancada de oposición, pero también puedo entonces tener un call preliminar de, en primer lugar queda alta gobierno, en segundo lugar queda alta oposición, baja de gobierno, baja oposición, o por todo el contrario, puede ser primero baja de gobierno, después alta de oposición, después tercero baja de oposición y de último lugar alta de gobierno, como se haya presentado el debate y como yo considere que ha quedado. Y también es ir estableciendo criterios respecto a cómo yo solvento esta comparativa en específico en las altas o cómo yo solvento a partir de criterios de adjudicación la comparativa de bajas y así sucesivamente. Y aquí vamos viendo entonces cómo podría ser una deliberación por comparativas. Si primero terminan de hablar las altas, el primero en la comparativa vendría siendo las altas, después en orden cronológico cierra o el último en la última cámara en dar sus segundos discursos después de las altas es baja de gobierno. Entonces cuando termina de hablar baja de gobierno ya solvento la comparativa de gobiernos y solvento la comparativa del cruce corto, y cuando termina de hablar el látigo de baja de oposición entonces ya puedo tener con claridad la diferenciación o los criterios que utilizo para poder establecer cuál se sobrepone sobre cuál en las comparativas de oposiciones, cruce largo y bajas. Entonces, para que vayan teniendo claridad respecto a eso. Vale, entonces escenarios comunes que se pueden suceder al momento de entrar a una deliberación. Estos son los más comunes. Lo más probable es que no suceda este primero en que todos tenemos calls iguales, a menos que sea un debate bastante claro, con más o menos el mismo nivel de debatientes y o el mismo nivel de personas juezas. Eso hace que sea bastante sencillo llegar a un acuerdo porque manejamos más o menos la misma capacidad de adjudicación y o el debate fue bastante sencillo de adjudicar de alguna u otra manera, sea un debate de alto nivel o de bajo nivel, a veces suele ser más fácil de adjudicar en ese momento. Entonces, cuando tenemos calls iguales, lo que tenemos que hacer es pasar a la discusión de manera sencilla. Creo que si ya tenemos calls establecidos y tenemos el mismo call todos, creo que la discusión puede pasar directamente. Ya no hay tantas dudas, ya no tengo que establecer
una comparativa en la que no me queda claro ningún punto en específico, incluso si tengo esas dudas en específico, las puedo exteriorizar de una manera un poco más cómoda porque todos estamos de acuerdo y creo que al momento de tener calls iguales es conseguir más información como persona jueza principal respecto a la perspectiva del resto del panel y si soy una persona del panel que tengo un poco de dudas, tal vez la explicación de otro panelista o de la persona jueza principal respecto a esa comparativa en específico me ayuda a clarificar o tener aún más claro esa comparativa. También acordar esos puntos relevantes y esos criterios a utilizar dentro de la adjudicación o qué criterios estamos utilizando para ver si podemos eso, recabar más información o clarificar esa comparativa en específico. Creo que eso hace que las deliberaciones sean bastante sencillas. En caso de calls iguales es bastante fácil de solventar y llevar una deliberación bastante amena. De hecho, esas son esas situaciones en las que podemos discutir completamente las comparativas, podemos alargarnos un poco más porque tenemos un entendimiento muy parecido respecto al debate, tenemos consideraciones muy parecidas y lo que se puede hacer es aprender, en dado caso de que seamos juezas principales, permitir a las personas juezas trainee exponer su explicación y a las personas juezas paneles también exponer su explicación de manera más profunda, no solo para evaluarlas y tenerlo en consideración para que aprendan de cómo expresarse, sino también el nosotros poder evaluar el cómo se están expresando y cómo están dando sus explicaciones, a ver si tienen buen criterio y buena participación dentro de la liberación para poder puntuarlas de mejor manera. Recuerden siempre puntualizar al resto del panel. Puntualizar al resto del panel. Puntuar al resto del panel, era la palabra. Vale, entonces, ¿qué pasa en caso de disensos en una comparativa en específico? Es decir, tenemos consenso en 5 de 6 comparativas. En este caso, lo que más se recomienda es discutir ese disenso primero, el poder estudiar cuál es la diferencia que se puede tener dentro del panel, si hay dos personas que piensan que, por ejemplo, alta oposición se pondrá por encima de alta gobierno y hay otras 2 o 3 personas dentro del panel que piensan que alta gobierno se pondrá por encima de alta oposición, entonces capaz es mejor ir dentro de esa comparativa para poder solventarlo. Y eso no necesariamente tiene que pasar en la comparativa que cronológicamente sucede primero, a veces puede pasar que tenemos disenso respecto a la comparativa en alta gobierno y baja oposición, el cruce largo, o por ejemplo en oposiciones, entonces es aconsejable de alguna u otra manera ir por ese disenso primero y poder conocer esas diferentes perspectivas, tanto las perspectivas que no están en la mayoría como las perspectivas que sí están en la mayoría. En este caso en específico, como persona jueza principal, siempre es recomendable escuchar a la posición minoritaria primero, todas las opciones o todas las personas dentro del panel que tengan esa misma perspectiva, escucharlas todas en un mismo periodo de tiempo, es decir, no pasar desde alguien que esté en contra respecto a alguien que esté a favor y después otra vez alguien en contra, sino todas las personas que estén en contra o todas las personas que vean una perspectiva en específico y después ahí sí pasar a las clarificaciones respecto a cómo responderías tú, que yo tengo la misma idea que tú como persona del panel, a estas dos otras personas dentro del panel que tienen una perspectiva diferente. No solo para evaluar esas situaciones de disenso por parte de ese panelista que está de acuerdo contigo y cómo se expresa y cómo solventa esa comparativa en específico, sino también para darle oportunidad de participación y para no cargar tanto a la persona jueza principal de solventar todas las comparativas, entonces es doble función para poder no intimidar de alguna u otra manera como persona jueza principal a las personas que están con una posición, una perspectiva diferente, sino también para poder evaluar a esa persona jueza panelista que tiene la misma perspectiva que tú, a ver si realmente tiene la misma perspectiva o tiene el mismo material. ¿Qué puede suceder aquí también? Que cuando hablan las personas que están en contra, pueden hacerte cambiar de opinión a ti como persona jueza principal o hacerte cambiar a ti de opinión como persona jueza panelista. En esas situaciones, creo que también puedes exponer el cómo has percibido la intervención de esta otra persona y cómo ha hecho que cambiases completamente de posición y si hay otras personas dentro del panel que piensan lo mismo o, por ejemplo, contribuir a que la persona jueza principal dé una explicación más amplia porque sí te convenció, entonces tratar de explicarle por qué sí cambiaste de opinión y qué fue lo que te hizo la explicación de esa otra perspectiva, el cambiar la perspectiva para ver si esa persona lo puede clarificar o si puedes ayudar, colaborar a que la persona jueza principal cambie de opinión.
Recuerden que siempre todas las personas dentro del panel tienen que estar abiertas a cambiar esa opinión o tener una interpretación diferente a lo que inicialmente empezaron. Estar abierto a ese cambio de perspectiva es lo mejor como persona jueza, no tratar de ceñirnos y cerrarnos a que lo que nosotros pensamos es lo correcto. Después, una vez que hemos hecho todas estas comparativas y que hemos podido llegar a solventar ese disenso, entonces verificamos y clarificamos esos puntos en específico, tanto después de terminar las intervenciones de ambas partes, tanto minoría como mayoría dentro del panel, o si estamos en tie, ambas perspectivas, pero también el clarificarlo después de hacer todas las comparativas y ver todo el debate en la generalidad, es decir, solventamos la duda que estaba en altas y el resto de comparativas los teníamos en consenso, pasamos por todas esas comparativas y al cerrar la deliberación en el último 2 minutos antes de que cierre eh, ese periodo de deliberación, antes de poner los speakers, verificar y confirmar que hemos hecho, por ejemplo, la comparativa en alta se solventó sobre esta manera, con este criterio en específico, en base a este material o este otro material que choca de esta manera. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Tienen alguna duda respecto a eso? No. Vamos entonces con el resto de comparativas. En este caso se solventa de esta manera y hacer un repaso de lo que fue la deliberación en ese último 2 minutos puede suceder tanto en el CAL iguales como en el disenso en comparativas como en las situaciones de caos total, pero al hacer esa verificación y clarificación tal vez es más necesaria en este caso de que hubo 1 o 2 disensos en la comparativa, para poder tener esa claridad antes de pasarle al feedback o antes de enviar los resultados o poner los speakers. Vamos entonces en las situaciones del caos total. Creo que aquí hay que tener bastante claridad respecto a qué es lo que hace que tengamos diferentes, o sea, cuál es esa razón que hace que tengamos diferentes perspectivas particulares, cuál es esa razón particular y poder identificarla de manera clara. ¿Por qué? Porque a veces puede suceder que hubo equipos que no se relacionaron de tan buena manera, las respuestas no quedaron tan claras, no hubo ponderaciones explícitas, la métrica no está establecida de buena manera, hubo varios reencuadres dentro del debate. ¿Qué es lo que compramos y qué es lo que no compramos? Porque eso puede hacer que existan tantas disidencias, tantos disensos dentro del debate. Entonces, cuando podemos identificar cuál es esa razón para poder solventar ese caos y podemos ir quitando las nubes grises para poder ver la luz respecto y tener más claro respecto a los resultados dentro del debate, es lo primordial. Entonces, no solo vamos a empezar con este punto en específico de las perspectivas preliminares, de tener las dudas respecto a comparativas en específico y cuáles son las dudas que tengo sobre el debate, sino exponer o tratar de conseguir ese punto clave respecto a cuál es la métrica, cuál es el criterio que estoy utilizando, cuál es el encuadre o cuál es lo más importante dentro del debate, si es el punto económico, el punto de la población vulnerable, cómo está ponderado, si hay varias ponderaciones, cuál es la que está más sólida y por qué la compramos, o en dado caso de que no haya ningún encuadre competitivo establecido de manera explícita, implícita o que no esté suficientemente probado por ninguna de las cámaras, votante promedio informado, estamos de acuerdo que vamos a utilizar este criterio, por qué vamos a utilizar este criterio, cómo resolvemos las comparativas a partir de ese criterio en específico. Eso es bastante importante para poder identificar y poder resolver este caos que se ha presentado, ¿no? Y otro tip o manera bastante sencilla de hacerlo es no directamente irse por el primero y el segundo, el tercero y el cuarto. Vamos a solventar entonces que hay más personas que piensan que baja de gobierno le gana a baja de oposición, pero son el segundo y el tercer puesto y nada más el único que lo piensa que es al revés es la persona jueza principal. Vamos a discutir eso primero. No, lo mejor es hacer las evaluaciones por comparativas en orden cronológico o en orden. Es decir, primero vamos con altas, después entonces vamos con gobierno, después vamos con el cruce corto, después vamos en oposiciones, después bajas y terminamos con el cruce largo. Eso es como un orden para poder ver cuál es la construcción en abstracto que tiene una cámara en específico, es decir, si empezamos con alta de gobierno y después hacemos la comparativa con alta de oposición, cómo se solventa eso, después cómo entra baja de gobierno en abstracto y después cómo choca con alta de gobierno para ver si tiene una extensión suficientemente sólida, para ver si tiene material suficientemente exclusivo para lidiar con oposiciones, cómo es esa entrada de baja de gobierno dentro del debate y cómo queda esa comparativa en específico y después cómo choca con alta oposición que ya fue el que terminó de hablar o que terminó de hablar primero. Entonces solventas esa comparativa en gobierno, solventas esa comparativa en cruce corto y después baja de oposición, cómo es su construcción en abstracto, cómo choca con su alta, cómo choca con alta de gobierno, cómo chocan bajas. Todo eso es bastante importante para
poder tener un orden y poder tener un control respecto a cómo se maneja o cómo se gestiona esta deliberación para que no se vuelva un despelote y que tú mismo como persona jueza principal o que tú como persona panelista no sabes en qué comparativa estamos, ya hemos pasado 2 veces por cámaras altas, ¿por qué estamos volviendo aquí? Al evitar esas dudas lo puedes hacer de orden cronológico, ya sabes que después de altas viene gobiernos o viene cruce corto y una vez que terminas ese otro puedes pasar con el siguiente y así sucesivamente. Creo que es de las mejores maneras para solventar el caso de que haya caos total. Y no tengas miedo de ir a un split en dado caso de que no te convenzan las explicaciones, en caso de que no estés viendo la perspectiva igual que las otras 3 personas dentro del panel. Creo que es no solo estar abierto a nuevas perspectivas, sino que genuinamente esa perspectiva nueva que se te está presentando te convence y te das cuenta de que te has equivocado o que estás aprendiendo o que no viste ese punto, te lo saltaste por alto o no lo tomaste tan importante como el resto de las personas dentro del panel. Eso también hace fácil solventar ciertas situaciones de caos en las que no tenemos como un orden o que no tenemos un rumbo fijo respecto a quién está ganando, quién está perdiendo el debate y así. Entonces, siempre abiertos o abiertes a nuevas perspectivas y también el ser críticos con esas explicaciones que te están dando, no solo por la explicación que me están dando y puntualizar ese aspecto en específico que me están explicando, sino cómo contribuye esa explicación a yo comprender este caso o verlo desde una perspectiva diferente, ponerme en la posición o en los zapatos de esta otra persona jueza del panel que percibió esto como lo más importante y por qué, y así poder hacer cuestionamientos sobre esas explicaciones de manera más puntual y poder identificar esa diferencia de manera más clara o poder comprarlo de mejor manera. Vamos entonces con el siguiente punto. Aquí van las preguntas claves. Estas son preguntas claves que yo suelo hacer dentro de mis gestiones de deliberación para poder solventar o para poder recibir el contenido que yo necesito como persona jueza principal para evaluarte como persona panel o persona jueza trainee, pero también como para yo poder hacerte sentir en una posición en la que esto es lo que necesito que me expliques y o esto es lo que debes hacer en este momento de intervención, no solo para poder gestionar el tiempo de la manera más eficiente posible, sino para que la persona dentro del panel tenga claridad respecto a qué es lo que debe expresar para yo poder recibir una información, qué es lo que te estoy pidiendo. Entonces, a veces tener estas preguntas ayudan a saber direccionar mi intervención como persona jueza panelista, pero también para yo como persona jueza principal gestionar de manera eficiente el debate o la deliberación. ¿Cómo lo hago entonces? Explicar o hacer preguntas respecto a comodidad. ¿Podrías explicarnos por qué ves ganando a alta de gobierno sobre alta oposición? ¿O podrías explicarnos por qué baja de oposición le gana a alta oposición? Eso lo que yo quiero es que me expliques cuál es ese punto en específico, cuál es ese criterio en específico que estás utilizando para definir la comparativa en específico. Eso hace que yo pueda comprender un poco mejor tu punto de vista y no solo para entender tu punto de vista, sino para entender el por qué ves ganando. Ese por qué ves ganando me ayuda a mí poder identificar entonces cómo debo responderte para hacerte cambiar de opinión, no a la fuerza, sino para que veas la perspectiva que tengo yo y poder discutir de mejor manera. Y o en contraposición, que la explicación de por qué ves ganando a una cámara sobre la otra me solvente a mis dudas y o me haga a mí cambiar de opinión para poder estar de acuerdo contigo, porque ese es un criterio que me hace a mí ver la diferencia y entender por qué una cámara le está ganando a la otra, incluso si yo pensaba lo contrario antes de empezar la deliberación. La segunda pregunta es, ¿cuál consideras que es la métrica de este debate y por qué? A veces cuando hay paneles o hay personas training que no tienen mucha experiencia o que no están muy claras respecto a lo que sucede en el debate, esta pregunta me ayuda bastante a poder identificar cómo el resto del panel vio el debate. ¿Tú cuál crees que es la métrica de este debate y por qué esta otra persona dentro del panel? ¿Por qué piensas que esa es la métrica del debate? ¿Por qué tú cuál crees que es esa métrica del debate? ¿Y por qué eso ayuda entonces a que estemos en sintonía? Porque después yo respondo yo considero que la métrica del debate es esto, doy una explicación para entender por qué si no fueron los equipos que llegaron a ese acuerdo
o de manera explícita o de manera implícita, puedo entonces explicar por qué considero que esa métrica o ese punto en específico tratado dentro del debate está suficientemente probado para yo comprarlo como el criterio en específico, o en dado caso de que no hay una métrica, como lo explicaba antes, en base a los encuadres competitivos. Votante promedio informado, ¿por qué con un votante promedio informado consideraría que esta métrica es la más importante y por qué esta cámara le gana a la otra en base a eso? Tener eso en cuenta, el cuál es la métrica de este debate y por qué, ayuda entonces a poder solventar ciertas comparativas que podrían estar en disenso, incluso antes de pasar a esa comparativa en específico o discutir esa comparativa en específico. ¿Con qué materia, ¿Con qué material exclusivo cuenta esta cámara? Creo que esta pregunta es bastante buena para la diferenciación de las cámaras o para lidiar con ciertos choques respecto a los cruces que se pueden presentar. Es decir, puede funcionar tanto en bancada de gobierno como en bancada de oposición, como en el cruce corto o en el cruce largo, porque eso nos ayuda a nosotros a comprender cómo es la diferenciación de las cámaras bajas respecto a su alta, si tiene suficiente extensión, si trajo buenas respuestas, si esas respuestas son exclusivas, si son dependientes del caso de la alta, si trajo una extensión por precedencia lógica, si esa precedencia lógica tiene cierto impacto respecto a las respuestas que ha generado la alta respecto a la bancada contraria. Todos esos puntos en específico me ayudan entonces a clarificar cuál es ese material exclusivo y cómo va a chocar esa cámara con las de las bancadas contrarias. Entonces no solo me funciona para diferenciar la comparativa de bancadas, sino también para que puedas ir viendo la comparativa de baja oposición respecto a ambos gobiernos o la de baja de gobierno respecto a ambas oposiciones al identificar ese material exclusivo para esa cámara. ¿Cómo cámara X prueba dicho argumento? Creo que esta es una pregunta que no suelo hacer, pero que puede ayudar mucho a clarificar la explicación que está dando cierto panelista, porque a veces como personas juezas principiantes tendemos, incluso me ha pasado, a comprar todo el material que se nos está presentando tal cual como nos los está presentando. A veces tenemos que ser un poco más críticos respecto a esto está suficientemente probado. Responde las preguntas clásicas de cómo, por qué, cuándo, por qué es importante, qué implicaciones tiene todo este debate. Si no responde esas preguntas, ¿cómo prueba entonces ese argumento? ¿Por qué ese argumento es válido? ¿Es ese argumento? ¿Es probable que suceda lo que están diciendo que va a suceder? ¿Ese impacto realmente es probable o es plausible dentro de la comparativa? ¿Cómo es captado ese argumento? Cuando le hago esa pregunta al resto del panel o a una persona en específico dentro del panel, me ayuda entonces a mí no solo tener en cuenta el cómo evalúan el material argumentativo de cada una de las cámaras, sino también a yo poder clarificarles y que ellos puedan tener más en cuenta este es el mecanismo 1, este es el mecanismo 2, o existen explicaciones respecto a por qué esto va a suceder, existen explicaciones respecto a por qué esto es deseable que suceda, por qué es importante que esto suceda, y al explicitar esas explicaciones, al explicitar esos mecanismos en específico, entonces yo puedo comprender que, ok, sí estuvieron prestando atención y no solo estuvieron prestando atención, sino que saben discernir entre el material traído que es válido y el que es comprable y el material que no es comprable y por qué. Y si no es así, si no saben o tienen esas dudas o es más difícil de poder identificar ese punto en específico, me permite a mí yo poder generar esas clarificaciones. Creo que ese argumento está suficientemente probado por estas explicaciones o este argumento no está suficientemente probado porque me falta responder estas dudas sustanciales para poder considerar ese argumento como probable, como certero, como importante dentro del debate. Esa pregunta ayuda a solventar esas dudas que parecen ser implícitas dentro de la deliberación. ¿Cuál crees que es el punto de extensión? Va muy de la mano con qué material es exclusivo de esta cámara y cómo prueba esa cámara dicho argumento, porque a veces hay extensiones que lo que llegan es un impacto diferente bajo los mismos mecanismos o utilizan mecanismos diferentes para llegar al impacto. Lo que hace entonces es entender cuál es ese punto de extensión y el tipo de extensión que se está presentando, más o menos relacionado con cuál es el material exclusivo de esa cámara. Eso puede relacionarse bastante en cómo las bajas interactúan con sus altas. Esta pregunta también la suelo hacer bastante dentro de la deliberación.
¿Qué criterio de adjudicación o ponderación utilizas para evaluar esa comparativa? Creo que bastante importante cuando no hay mucho engage dentro de las cámaras o no hay ponderaciones en ninguna de las dos cámaras dentro de una comparativa en específico. Entonces yo poder entender el cómo adjudican o cómo evalúan un caso en abstracto y después cómo ponderan una cámara sobre la otra, es decir, cómo evalúan la interacción de esas dos cámaras a partir de criterios en específico y que haya una explicación respecto a por qué utilizas ese criterio dentro de esa comparativa en específico, ayuda no solo a comprender el nivel y a comprender su nivel de análisis respecto a esa comparativa en específico, sino también a permitirle tener un mecanismo o una guía respecto a está ganando esto. Yo veo que puedo ganar, pero no sé cómo exteriorizarlo. Cuando le preguntas a una persona del panel o a una persona trainee qué criterio de adjudicación o ponderación estás utilizando, fuerzas a que piense a, es que creo que esta explicación es más certera, es más probable, me queda más claro. Eso hace entonces que yo vaya viendo o intuyendo el cómo ve, cuál es su perspectiva respecto a esa comparativa, a pesar de que no sepa los nombres exactos de los criterios de ponderación o porque no haya comprado o no haya entendido muy bien qué significan las ponderaciones o cómo se adjudica un caso en abstracto. Eso también es importante como persona jueza principal, el entender que hay personas que son nuevas, hay personas que no tienen tan claras los criterios de ponderación o que no tienen tan claros los criterios de adjudicación respecto a una cámara en específico, pero si tienen conceptos y se siguen siendo unas personas bastante promedio informados que se dejan persuadir y que pueden comprar un material en específico. Cuando no es que los empujas o que los presionas a resolver la comparativa en base a un criterio en específico, pero cuando puedes obtener información a partir de esa pregunta de el cómo tú crees que se está respondiendo esta comparativa, ayuda entonces a evaluar de mejor manera y que las personas empiecen a soltarse un poco más y poder hablar lo que piensa respecto a una comparativa en base a criterios en específico. Y la última es, ¿en qué rango de speakers consideras que encuentra este debatiente, este caso o este discurso? Esto ya pasa después, cuando ya estamos después de las votaciones o después de haber llegado a un consenso en todas las comparativas, cuando estamos colocando los speakers. A mí me gusta incluir a las personas dentro del panel a que directamente ellos digan en qué rango se encuentran o cuál es el puntaje que le estás dando a esta persona, qué diferencia hay entre el primer y segundo orador, ¿crees que hay alguna diferencia? ¿Cuál crees que hizo construcciones o dijo aportaciones o dio aportaciones que realmente fueron sustanciales para posicionarse, lograr responder o generar ciertos blindajes para poder sobreponerse sobre esta cámara en esta comparativa en específico o dentro del debate en general? ¿Crees que este orador hizo explicaciones mucho más claras, más específicas, más profundas y dio análisis que fueron un poco más claros y más difíciles de responder o de refutar? Esas explicaciones o esas preguntas que desembocan explicaciones respecto a por qué este orador en específico merece ese puntaje, no solo ayuda a que vayan comprendiendo un poco más cómo funciona la tabla de Varsovia, sino también el comprender un poco cómo se ve, cómo se escucha, qué características tiene un discurso que entra en un rango en específico o que tiene un puntaje en específico. Eso hace que más adelante sea más fácil poner puntos de oradora y que no tengan que recurrir constantemente a la tabla para aprender a hacer. El siguiente punto entonces, y ya finalizando, es cuándo pasar a la votación. Y estos son puntos bastante en específico respecto a una gestión que no logró lo que se trataba de conseguir, que era llegar a un consenso. ¿Cuándo puede suceder eso? Y aquí es un orden respecto a situaciones puntuales, porque creo que estas son situaciones puntuales en las que pasan ciertas cosas que no puedes controlar como persona jueza principal o como persona jueza panelista o como persona jueza en la generalidad. Esta primera situación es varios intentos de justificación. Ves que una persona o varias personas dentro de la minoría dentro del panel están dando explicaciones de por qué ven una comparativa en específica resuelta de una manera en específica, pero sus explicaciones no son convincentes o no justifican el por qué piensan que esa posición queda de esa manera y no puedes convencer a la mayoría del panel o no logra clarificar esa comparativa en específico. Das una
2, 3 intentos de dar su punto de vista, no te termina de quedar claro, no termina de hacer o convencer a la mayoría del panel, o no termina de convencerte a ti como persona jueza principal, creo que es buen momento entonces para que pases a la votación y digas, bueno, ya intuviste varias intervenciones, no está quedando clara esta comparativa, pueden pasar dos cosas. Si es la primera comparativa que discuten, las primeras dos comparativas que discuten, vamos a pausar aquí, vamos entonces a hacer otra comparativa, como por ejemplo, si la comparativa tiene que ver con cruces o es en altas y bajas, entonces si hay un disenso ahí, vamos entonces a hacer la comparativa de gobiernos y oposiciones. Si, por ejemplo, el disenso se encuentra en cruce largo, puedes ver entonces la perspectiva de gobiernos, de por qué alta de gobierno se pondera o no por encima de baja de gobierno. También puedes ver la perspectiva de el baja de oposición y alta oposición si se pondera o no. Y ahí vas otra vez discutiendo entonces la exclusividad de cada uno de los casos. Vas entendiendo entonces cuál es ese material de extensión, si es válido o no en esa cámara en específico, si hay ponderaciones en abstracto, si hay construcciones en abstracto sobre esa cámara y cómo esas construcciones en abstracto chocan con la otra cámara que está en tensión, ¿no? Eso hace que puedas solventar esa discusión. En caso de que eso no suceda, que ya llegas al minuto más adelante o ya tuviste dos intervenciones bajo la misma cámara, ya viste las bancadas, ya viste altas, ya viste bajas y todavía no se ha solventado esa duda, se deja se quita la pausa respecto a esa comparativa, se puede volver a discutir en específico, ya esa sería como la segunda o tercera intervención respecto a eso. Si no se llega a un consenso, pasas a la votación, sea en los primeros 5 minutos de la deliberación, o sea al minuto 17 después de haber pasado por todas las comparativas, si se permite hacer eso o no se permite hacer eso. Es decir, si se puede, si tienes la posibilidad de hacerlo. El segundo situación o el segundo momento podría ser cuando hay diferentes valoraciones. Y esto es bastante importante. Como les mencionaba, pueden haber debates en las que no haya mucho engage, que no haya buenas respuestas, que en los casos o las cámaras no se interrelacionen de manera efectiva o eficiente durante el debate y que exista perspectivas diferentes respecto a cómo se solventa esa comparativa. Y puede llegarse a un punto en que las explicaciones no sean suficientes, pero también puedes llegar a un punto en el que las explicaciones sí son válidas, los criterios sí son válidos, pero son distintos. Es decir, yo considero que esta cámara se pondrá por encima de esta otra por este criterio en específico. Hay validaciones, hay justificaciones. Y hay otras personas dentro del panel que piensan que eso puede ser cierto, eso está válido, pero utilizamos este criterio para solventar esa comparativa por estas razones que también son válidas, estas justificaciones que también son válidas, simplemente que captamos o llegamos a la valorización de ese caso o de ese criterio en específico de maneras diferentes, no se llega a un consenso a pesar de que ambas partes estamos de acuerdo con que la otra podría o no tener razón. En esos momentos es mejor tener o aceptar tener una votación y poder llegar a eso, porque esas valoraciones en específico pueden ser bastante subjetivas respecto a el cómo yo leí, escuché el debate, cómo lo evalué, cómo lo adjudiqué y este es el resultado que obtengo. Sus criterios son bastante válidos, sus explicaciones son bastante válidas y ya lo hemos discutido varias veces, entonces hay que pasar a la votación porque no hay más que hacer. Y esos dos puntos se parecen bastantes. El tercer punto entonces vendrían siendo cuando ya es tiempo y el minuto 17 de la deliberación ha llegado, y esto pueden pasar dos cosas. Si llegas al minuto 17 y no has llegado a un consenso, minuto 17, minuto 17 y medio, 18, y no has llegado a un consenso, no solo puede ser una señal de una mala gestión, de que no se está haciendo lo mejor posible, o te alargaste demasiado, o tuvieron bastantes inconvenientes de diferente manera, cualquiera de las razones lo que significa es igual pasar a votación. Ya se acabó el tiempo, es mejor que tomes el tiempo premeditado para poder obtener los speaker points y teniendo en cuenta que en esas situaciones puede todavía faltar muchas comparativas por resolver o que puede haber todavía mucha discrepancia, el pasar lo antes posible a los speakers te permite a ti entonces llegar a un punto medio respecto a qué speaker poner o qué puntaje poner, a pesar de que estemos en splits o a pesar de que yo considere que el que tú tienes de cuarto está de primero, y eso hace que haya ciertas diferencias. Para evitar o tener suficiente tiempo para gestionar eso de manera adecuada, es mejor que ya al minuto 17, 17 y media, 18 ya pases a votación y a la colocación de speakers. Y eso también tiene que ver con
el seguir con los criterios del manual. El manual establece que pueden ser 20 minutos como máximo de liberación. Lo más caótico que puede suceder serían unos 21 o 22 minutos, incluso 25 minutos cuando es una ronda de eliminatoria, cuando es una final, cuando hay bastante tensión, cuando el cal está bastante desequilibrado. Eso permite no solo llegar al resultado más consenso cuando son rondas muy, muy específicas o que es un panel muy, muy grande y que es difícil llegar a un consenso, pero también hay que cumplir con el resto de rondas y la logística que lleva el torneo. O sea, no puede estar en una ronda 2 faltando ronda 3 y ronda 4, sea virtual o presencial, tratándome 20, 25 minutos en poder llegar a un consenso. Ya en ese momento tienes que pasar a la votación y establecer tus speaker points o definir en base a votación quién es el que pasa a la siguiente ronda para poder continuar con el debate. Bueno, creo que ese sería esos puntos en específico respecto a la gestión de deliberación. Me gusta enseñar mis talleres con una frase y creo que esta es la mejor para este tipo de situaciones. A veces podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, es decir, podemos tener dos perspectivas diferentes o podemos estar conscientes de que tú eres principal y la otra persona del panel te acompaña, yo soy persona del panel y hay otra persona del panel que me acompaña, la persona juez trainee no vota y en este caso no hay otra cosa que hacer, nosotros dos estamos de acuerdo en una cosa, ustedes dos de acuerdo en otra cosa, pero por tu calidad de persona principal perdemos el split y eso también está bien, hay que estar de acuerdo con estar en desacuerdo. Y bueno, ya estás lista para adentrarte en una deliberación, entonces mucho éxito. Gracias.